Entonces vamos a ver cómo hacemos para sumar una progresión geométrica. ¿Mm? Entonces, el otro geométrica, acuérdense que es un elemento dividido en el anterior, siempre me da lo mismo. Ese cociente es lo que se llama razón de la progresión, y entonces hemos deducido la otra vez que un término cualquiera de la progresión se puede escribir como A sub 1 por la razón elevada. Si acá dice K, acá dice K menos 1. Para K mayor o igual que 1. Esa es la formulita que me da el término general de la progresión. De nuevo se metió esto, por favor. Bien. Entonces, porque fíjense que A2 es A1, lo paso multiplicando, va a ser A1 por la razón. A3 es A2 por la razón. Pero si en lugar de A2 pongo A1 por la razón, por otra razón que tengo acá, va a quedar A1 por la razón al cuadrado. Y así pensamos sucesivamente que acá tengo la razón a la 1 y acá tengo un 2. Acá tengo la razón al cuadrado y acá tengo un 3. Entonces, el otro día analizamos que entonces el término A sub K es A1 por la razón a la K menos 1. Ahora, lo que vamos a querer hacer es saber, encontrar una fórmula para ver cuánto vale la suma de una progresión. Así como encontramos para una geométrica, ahora queremos encontrar para una aritmética, queremos encontrar para una geométrica. Entonces, ahora estamos en lo siguiente. Queremos saber cuánto vale A1 más A2 más, así siguiendo hasta A sub n. Y esta suma la voy a llamar S. Voy a mover un poco porque hay algo que no se ve. Sí, ahí se ve mejor. Entonces, para encontrar una formulita para que me diga cuánto vale esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar a S por R. S por R va a ser R por A1 más R por A2 más, así siguiendo, el anteúltimo va a ser R por A sub n menos 1 más R por AN. Entonces, fijémonos lo siguiente, que acá está la 3, acá está la 4, y cada uno de ellos los estoy multiplicando por R. Entonces va a quedar R a 3 más R a 4, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora es S menos RS. Es decir, esta suma que tenía planteada en un principio, le voy a restar a ella multiplicada por R. Eso es RS. Es R a 1, R por A2, R por A3, R, cada uno de los términos de S aparece multiplicado por R. Entonces, fíjense que cuando ustedes tienen R a 1, no es otra cosa que A2. ¿Está bien? En todo caso voy a escribir esto para que quede más claro. Entonces, RS, cuando tienen R por A1, es lo mismo que tener A2. Cuando tienen R por A2, ¿bien? Es multiplicar por R a 2.
Entonces esto sería R por A1, cuando la multiplico por R, me va a dar, por supuesto, RA2. Pero esto no es otra cosa que R cuadrado por A1. Y R cuadrado por A1 es A3. Entonces, RA2, esto que está acá, no es otra cosa que A3. Esto que está aquí no es otra cosa que A4. R por A4 es A5. Fíjense que hemos dicho que un elemento sobre el anterior siempre da la razón. Por lo tanto, cuando ustedes multiplican un elemento acá por R, uno de estos por R, obtiene el siguiente, es decir, RA1 da A2, RA2 da A3, RA3 da A4, R por A4 da A5. R por AN-1 es AN. Y este queda como RAN. Bien. Una vez que pensamos así, que multiplicar por R cada uno de los elementos de S me origina este A2, este A3, este A4, este A5 y este AN, vamos a hacer la resta de S menos R por S. Entonces, ¿qué pasa? Escribo todos estos términos y le voy a restar todos estos. A todos ellos le resto esto. Entonces, acá tengo A1. A1 en RAS no aparece, o sea que la 1 va a quedar. Después acá tenemos A2, pero A2 aparece en S y aparece restando en RS. Por lo tanto, A2 menos A2 se cancelan. Después tenemos A3 menos en RS aparece A3, por lo tanto se van a cancelar. Porque tendré A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4, y después tenemos AN menos AN. Todos ellos se van a cancelar. Y lo único que me va a quedar, todos los de arriba se cancelaron salvo el A1, y todos los de abajo que son hasta acá, los que se cancelan y todos estos se van, porque también aparecen acá abajo. Y entonces, como yo estoy restando a S, le estoy restando a RS, se me van todos estos con todos estos, y me va a quedar RAN. Por lo cual podríamos decir lo siguiente. ¿Y qué es AN? AN es A1 por R a la N-1. Entonces ahora vamos a reemplazar eso. Acá me queda A1 menos R y en lugar de AN voy a escribir esta igualdad. Voy a reemplazar a N por A1 por R a la N-1. Entonces acá me quedó A1 menos, estos son números reales, por lo tanto conmutan, me queda A1 por R multiplicado R a la N-1. Esto es potencia, acá tengo R a la 1 y R a la N-1. Sumo los exponentes y nos da A1 menos A1 por R a la N. Y del otro miembro, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo S menos RS, S menos RS, y podríamos sacar factor común S entre estos dos términos. S, factor común de 1 menos R. Y en este segundo miembro podríamos sacar factor común A1. A sub 1, factor común de 1 menos R a la N. Pero nosotros, ¿qué queremos? Y nosotros queremos S.
Por lo tanto, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, S es igual a esta expresión dividida 1 menos R. Yo puedo pasar dividiendo algo si ese algo estoy segura que no es 0. Porque no podemos dividir por 0. Entonces, pasamos dividiendo el 1 menos R si 1 menos R es distinto de 0. Es lo mismo que decir que R sea distinto de 1. Paso dividiendo y ahí obtengo la fórmula para la suma de una progresión geométrica. Es el primer término por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Eso lo puedo hacer si la razón es distinta de 1. Ahora vamos a hacer ese comentario. La suma de una geométrica, es decir, la suma desde i igual 1 a n de los a sub i, es a1 por 1 menos la razón a la n dividido 1 menos la razón. Esto lo puedo hacer si la razón es distinto de 1. Acuérdense que si la razón, ya lo hemos comentado el otro día, que si la razón fuera 1, todos los elementos de la sucesión serían iguales. Si la razón fuera 1, todos los elementos serían iguales. Serían iguales al primero, ¿no? Porque si esto fuera 1, para cualquier... todo esto me daría 1. Y entonces todos los elementos serían iguales a sub 1. Entonces no necesito fórmula en realidad para sumar a 1 más a 2 más a 3 más a n. Eso me daría n veces a 1, cosa que es fácil de calcular. Entonces, esto que pareciera como un impedimento no es tal, porque si la razón fuera 1, en realidad no necesitaría fórmula, sería n veces a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, cuánto valen lo siguiente. Por ejemplo, las potencias de 3. Vamos a calcular las potencias de 3. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, a ver si acá se ve, si yo tengo el número 3, bueno, también el 1. 1, 3, 9, 27, 81, 243, etc. Entonces, A1 vale 1. A2 vale 3. A3 vale 9. ¿Qué pasa si hacemos A2 dividido a 1? Va a ser 3 dividido 1. Eso nos da 3. Si hacemos A3 dividido a 2, va a ser 9 dividido 3, que también nos da 3. El A4 sería 27. Es decir, A4 dividido a 3 es 27 dividido a 9, eso también nos da 3. Es decir, que las potencias de 3 desde cuando estoy elevando 3 a la 0, porque esto es lo mismo que tener 3 a la 0, esto es lo mismo que tener 3 a la 1, esto es lo mismo que tener 3 al cuadrado, 3 al cubo, etc. Entonces es una progresión geométrica de razón 3. Porque un elemento dividido el anterior siempre me da 3. Entonces yo, por ejemplo, podría querer sumar hasta la potencia 3 a la 18. Por ejemplo, quiero saber cuánto vale la suma
de 1 más 3 más 3 a la 18. Vamos a ver bien cómo son las cosas. Este es el A1. Este es el A2. Entonces, fíjense que A1 es 3 a la 0. A2 es 3 a la 1. Cuando yo tenga 3 a la 18, ¿qué va a ser? El A sub qué. Cuando acá dice 1, acá dice 0. Cuando acá dice 2, acá dice 1. Cuando acá dice 3, acá dice 2. Cuando acá dice 4, acá dice 3. Por lo tanto, si acá dice 18, acá dice A19. 17. ¿Por qué? No, pensé que era a 17. Si acá dice A1, acá dice 0. Si acá dice 2, acá dice 1. Si acá dice 4, acá dice 3. Si acá dice 18, acá tengo que poner uno más. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora sí. Entonces, hasta llegar a 3 a la 18, Sí, sí. el subíndice del que estoy sumando es 19. ¿Está bien? Por eso dije, seamos cuidadosos. Entonces, ¿qué pasa? La razón es 3. Si estoy sumando hasta 3 a la 18, mi n, fíjense que lo que dijimos es que la suma, en realidad yo estoy sumando esto. Sumando la suma desde i igual 1 hasta ¿cuánto? Hasta que dijimos, hasta 19 de los a sub i. ¿Y cómo son los a sub i? De i igual 1 a 19. Los a sub i son de la forma, pensemos así, acá dice 1, acá dice 0, acá dice 2, acá dice 1, acá dice 3, acá dice 2, acá dice 4, acá dice 3, si acá dice 19, acá dice 18, los a sub i son, ahora sí lo que me dijiste, a la i menos 1. ¿Sí? 3 a la i menos 1. Eso es lo que estoy sumando. Y es el primer término. El primer término es 1. Por 1 menos la razón, que en nuestro caso la razón es 3, elevada a la que, a la n, por lo tanto 19, sobre 1 menos la razón. Y la razón vale 3. Es decir, esta cuenta, vamos a hacer un poquito de algo, pero no demasiado. Esto es 1 por 1 menos 3 a la 19. Y esto que tenemos en el denominador es menos 2. Entonces, a veces lo que podemos hacer, el 1, obviamente que multiplicar por 1 da el neutro para la multiplicación, o sea que me da esto. Pero en lugar de tener un menos 2, yo podría cambiar esto de multiplicar por menos 1 arriba, es decir, me cambia de... Es el opuesto de esto es cambiar de lugar estos números, o sea que va a ser 3 a la 19 menos 1 abajo sobre 2. Multipliqué numerador y denominador por menos 1. ¿Para qué? Para que me quede positivo, digamos, la expresión. Bueno, fíjense que eso lo voy a dejar de esa manera, porque 3 a la 19 es un número bastante grande. Búsquenlo en la calculadora, que es 3 a la 19. ¿Sí? Busquen 3 a la 19, a ver qué pasa. ¿Qué les da? Si ustedes no van a necesitar ese valor para algo que sigue y necesitan el número, fíjense lo que es el número, es un número que es 1000
162 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo van a dejar indicado, ¿eh? Lo van a dejar indicado, salvo que este número lo estén necesitando para algo. Entonces, esto queda así. A propósito, he desarrollado uno para que vean que cuando queda una potencia relativamente alta y de un número, la dejan. Si la razón fuera menor que 1, el número va a ser muy chiquito. Si la razón es mayor que 1, el número va a crecer mucho porque estamos elevando a un exponente. Si estoy calculando una suma de varios términos, ¿no? Entonces, uno va a hacer la cuenta total o la va a dejar indicada. Vamos a hacer otro, así directo, digamos. A ver, por ejemplo, si tenemos cuarto, 16, 1,64, y así siguiendo. ¿Qué son estos números? A1 es un cuarto. A2 es un 16avos. Entonces, si ustedes hacen A2 dividido A1, es un 16avos dividido un cuarto. Entonces, es esto por esto sobre esto por esto. Es decir, que va a ser 4 por 1 sobre 16 por 1. Y eso da un cuarto. Si hacen A3, es un 64avos. A3 sobre A2 va a ser un 64 dividido un 16. Esto es 16 por 1 sobre 64 por 1. Y 16 dividido 1 con 1, obvio que no influye. 16 dividido 64 también es un cuarto. Es decir, que lo que estoy escribiendo acá son las potencias de un cuarto. Entonces, supongamos que me pregunto, pensemos en un cuarto a la 10, bueno, a la 25. ¿Está bien? Entonces, quiero sumar desde un cuarto hasta un cuarto a la 25. Ya me di cuenta que todos estos son potencias de un cuarto, a partir de la primera. Entonces, para que me quede, fíjense que esto es un cuarto al cuadrado. Esto es un cuarto al cubo. Entonces, si yo quiero un cuarto a la 25, el índice va a ser A sub 25. ¿Bien? A sub 1 es un cuarto a la primera, A sub 2 es un cuarto al cuadrado, A sub 3 es un cuarto al cubo. Por lo tanto, A sub 25 es un cuarto a la 25. Entonces, si lo que pretendo es la suma, que quiero es un cuarto más un 16 más, etcétera, más 1. Un cuarto a la 25. Si quiero esa suma, no es ni más ni menos. Esperen que se me mete esto molestando. Yo no veo lo que estoy escribiendo. Esto es la suma
si uso el símbolo de sumatoria, la suma desde j igual 1 hasta 25 de 1/4 a la j. ¿Bien? Porque si j vale 1, me da 1/4. Si j vale 2, un 16. Y así sigo hasta 1/4 a la 25. Entonces, la razón, ¿cuál es la razón? Y la razón es 1/4, ¿no? Porque ese es lo que comprobamos recién. La razón es 1/4. ¿Cuánto vale A1? Este es el A1. Entonces, la fórmula que tengo que aplicar es A1, que vale 1/4, por 1 menos la razón, que también es 1/4, la razón elevada a la ¿cuánto? A la 25, sobre 1 menos la razón. Esa es la fórmula. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un poquito de cuentas, no demasiado. Entonces, la suma me queda 1/4 multiplica a todo. Bueno, acá el numerador lo dejo como está, por ahora. Y el denominador, ¿cuánto es 1 menos 1/4? 1 menos 1/4 es 3/4, ¿no? 3/4. Entonces, ahora, fíjense, que ustedes lo que están teniendo es 1/4 está dividido por 3/4. Porque 1/4 está al mismo nivel que este numerador, porque es 1/4 de todo esto. Entonces, ¿sí qué es todo esto? Esto es 1/4 por esto dividido esto. Entonces, esto es lo mismo que tener escrito así, 1/4 de eso que está en el numerador sobre 3/4. Bueno, y entonces, ¿cuánto es 1/4 dividido 3/4? Vamos a hacer la cuenta aparte para acá arriba, que se ve mejor. Entonces, 1/4 dividido 3/4. Entonces, es esto por esto, sobre esto por esto. Entonces va a ser 4 dividido 3 por 4, ¿no? 4 por 1, o sea que esto es 1/3. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 1/3, porque 1/4 dividido 3/4 da 1/3. Y que multiplica ¿qué? A1 menos 1/4 a la 25. Pueden hacer algo más, pero no demasiado. La potencia se distribuye en el cociente, entonces podrían escribir 1, escribiendo acá, que es 1/4 a la 25. 1/4 a la 25 es 1 a la 25, que es 1, sobre 4 a la 25. Podrían escribir eso, si quieren, digamos. Es decir, esto podría ser 1/3 que multiplica a 1 menos 1 sobre 4 a la 25. ¿Se dan cuenta que este número que están teniendo acá es bastante chico, ¿no? Porque es 1 dividido 4 a la 25. 4 a la 25 es un número grande. Entonces, el inverso de 4 a la 25, que es 1 sobre 4 a la 25, es un número chico. O sea que esta cuenta va a dar positiva, porque lo que estoy restándole al 1 es bastante más chico. Uno puede, si quieren, sacar el denominador común, pero no ganan nada, porque pondrían 4 a la 25 menos 1 sobre 4 a la 25. Cuestión que no van a hacer la cuenta, porque 4 a la 25 lo van a dejar indicado.
Porque si ustedes buscan 4 a la 25 es un número bastante grande. Por lo tanto, la suma la dejan acá. Digamos, esta cuentita sí vale la pena hacerla, pero lo demás lo dejan como está. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Se está entendiendo esto? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado. Se sabe que la suma de, vamos a ponerlo así, la suma hasta el décimo término de una progresión aritmética de primer término 22 es 4.837. Hallar la diferencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo como dato? Acuérdense que la suma de una aritmética es esto. Es n por a1 más a n sobre 2. Entonces, ¿qué datos me dicen? Me dicen que si yo sumo a sub 1 hasta a sub 10, es decir, si conozco la suma desde i igual 1 a 10 de los a sub i, eso me da 4.837. Ahora, la suma de estos términos, si miro ahí, ¿cuál es la expresión? Es A1 más AN dividido 2 por N. ¿Y quién es N en nuestro caso? Nuestro N es 10. Entonces, nosotros tendríamos 10 por A1 más A10, todo dividido 2. El décimo término no lo conozco, pero sí conozco el primer término. Entonces esto es, A1 lo puedo reemplazar por 22. Porque me dijeron que el primer término es 22. La suma hasta el décimo término, es decir, 10 veces 22 más A10 sobre 2, da todo esto. ¿Bien? ¿Y qué es lo que no conozco? No conozco a 10. Entonces podríamos calcular a 10 y después buscar la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Acá podríamos simplificar a 1 y a 5. ¿Bien? Entonces, 22 veces. Bueno,
este 5 que está multiplicando pasa dividiendo, es decir, que yo podría escribir 22 más a 10 es igual a 4.837 dividido 5. Primer paso, estoy despejando a 10 de acá, ¿no? Tenía 10, porque fíjense lo que es la suma, ¿no? La suma de una aritmética. Si la suma llega a n, va a ser n por a1 más a n sobre 2. Y me dieron el dato de cuánto vale la suma de los 10 primeros términos, es 4.837. Entonces, sumar desde 1 hasta 10, o sea, subí es 4.837. ¿Y qué dato más me dieron? Me dijeron que el primer término vale 22. Entonces, he reemplazado todo lo que pude. 10 era la cantidad de términos, el primero vale 22, a 10 no lo conozco, sobre 2. Entonces, despejo, simplifiqué, el 2 con el 10 me dio 5, entonces el 5 pasa dividiendo y ahora voy a despejar a 10. A 10 es igual a 4.837 quintos menos 22. Por lo tanto, tengo que hacer esa cuenta de fracciones. Vamos a sacar como un denominador 5. Entonces, esto es 4.837 menos 5 por 22. 22 por 5, 5 por 2, 10, 5 por 2, 10 y una 11. Esto da 110 sobre 5. ¿Sí? Entonces es 1.727 sobre 5. Es decir, que a 10, esta cuenta es 1.727 sobre 5. Perdón, 4.727 sobre 5. ¿Bien? Eso es a 10. Ahora, me preguntaron que encuentre la diferencia. Y yo conozco a 10. Entonces, ¿qué pasaba en una progresión aritmética? Acuérdense que cualquier A sub H en una progresión aritmética es A1 más H menos 1 por la diferencia. Para H mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, a 10 que es lo que acabo de encontrar, es A1 a 10 es igual a 1 más 9 por la diferencia. A 1 lo conozco y a 10 también. Entonces vamos a despejar la diferencia de ahí, ¿no? Entonces, a 10 me dio este valor. Entonces tenemos que 4.727 sobre 5 es igual a 22 más 9 por la diferencia. Entonces, vamos a despejar la diferencia, que es lo que me pidieron. ¿Sí? Entonces, esto pasa restando y después el 9 dividiendo. Por lo tanto, tenemos 4.725 menos 22, eso es 9D. Hay que hacer esta cuenta de restar. Entonces, acuérdense que 22 por 5 lo hicimos recién, eso era 110, ¿no? Entonces, 4.725 menos 110, todo sobre 5. O sea que esto es 1.625
1615 sobre 5. No sé por qué puse acá, disculpen, acá era 27, ¿no? A 10 es 27. A 10 es, acá es un 7. No sé por qué copié mal. A 10 es un 7 acá atrás. Entonces, acá es un 7. Y esta cuenta, cuando le resto 22, me da 4.000, sacando como un denominador, 4.617 sobre 5. Eso es 9D. Eso es 9D. Y ahora vamos a quedarnos con D. Entonces, esto es 9D. A ver, acá tenemos... Estoy viendo si va a ser divisible o no. Eso es lo que estoy pensando. Entonces, D va a ser todo esto dividido en 9. 4, 6, 17 por 5 por 9. Por 5 no es divisible. Pero a ver, si yo sumo las cifras, acá tenemos 10, o sea que es 1, es divisible por 9. Por 3. ¿Bien? Porque la suma de las cifras tenemos 8 y 10, 18, o sea que es divisible por 3. Entonces vamos a hacer 46, 17 dividido 3. ¿Bien? Entonces, me queda 1, 16 dividido 3, 5, 11 dividido 3 es 2, 3, sobran 2, bajo el 7, le está a 9 por 3, 27, 0. O sea que esto da... Cuando simplifico por 3, me da 3 y arriba me queda 1539. Si sumo, sigue siendo divisible por 3. Entonces 1539 lo van a dividir por 3. O sea que es 5 por 3, 15, 1, 3. 513 sobre 5. A 1 y esto da 513. Si no me equivoqué en ninguna cuenta, eso es lo que vale la diferencia. Era lo que me pedían. La diferencia, habiendo reemplazado qué cosa es a 10, que a 10 es la cuantita que teníamos, esto nos daba 10, era A1 más 9D, despejamos D, si no me equivoqué en ninguna cuenta, es 513 sobre 5. ¿Sí? Bueno, entonces en este ejercicio, fíjense que nos dieron la suma de una progresión aritmética y con ese dato y el primer término pudimos calcular la diferencia. Ahora, si tenemos el primer elemento de una progresión geométrica y la diferencia, podemos calcular cualquier elemento que se nos ocurra. Y también podríamos calcular, a partir de ahora, la suma. Acá teníamos la suma hasta el 10º término, pero si ahora yo digo, bueno, calculemos la suma hasta el término 54. Ya que conozco a 1 y también conozco la diferencia. ¿Puedo calcular la suma hasta el término 54? Es decir, la suma desde i igual 1 hasta 54 de los a sub i. Y sí, porque esto va a ser 54 por A1, que es dato, más el A54 sobre 2. ¿Y cómo calculo el A54? Bueno, el A54 es A1 más 53 por D. Y la diferencia es 513 sobre 5. Va a ser una cuenta fea, pero no importa. Y A1 vale 22. Entonces, A54 es todo esto. Calculan eso, lo ponen acá.
que si piensan un poquito, acá tienen 22 más 22 son 44, y después queda esta fracción, que eso va a ser una fracción. No, ninguno de estos dos números es divisible por 5, así que va a quedar eso. Y el 54 sí es simplificable por 2, o sea que acá va a quedar 1 y acá va a quedar 28, ¿no? Estoy diciendo, sí, 25 y 27. 27. Entonces, 27 por 22 más A54. Y A54 lo calculan de acá. Entonces, como dije 54, podría haber dicho cualquier otra cosa. Porque cuando uno conoce el primer término y la diferencia, conoce toda la sucesión. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Ahora vamos a trabajar con alguna progresión geométrica. Así como conocido algo de la progresión, podemos encontrar, conocido una suma, podemos encontrar la razón y el primero, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que me dicen, la suma de una progresión geométrica. Ojo que ahora la cosa cambia, ¿no? Tengo una progresión geométrica. La suma de una progresión geométrica. Hasta el 15º término de razón un tercio y primer un tercio es 7.438. Hallar a sub 1. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que conozco? Y conozco que la suma desde i igual 1 hasta 15 de los a sub i de una progresión geométrica que no la conozco es 7.438. ¿Pero qué conozco de esta progresión geométrica? Conozco la razón y me dicen que la razón vale un tercio. El primer término no lo conozco, pero la fórmula es esta la que tengo que aplicar. A sub 1 por 1 menos la razón, que es un tercio elevado a la 15, sobre 1 menos la razón. Todo eso conozco. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, vamos a hacer un poquito de cuentas. 438. 7.438 es igual a 1 menos un tercio a la 15. Y en el denominador, ¿qué tenemos? 1 menos un tercio. 1 menos un tercio, 1 menos un tercio son 2 tercios. Son 2 tercios.
Esto que está dividiendo acá pasa multiplicando al primer miembro. Es decir, 2/3 de 7, 4, 38 es A1 por 1. Acá vamos a escribirlo más atrás, porque si no, no puedo trabajar. Es 1 menos 1/3 elevado a la 15. Esto es, a ver, 8 y 4, 12, 3, esto es 15, 7 no es divisible por 3, o sea que eso va a quedar así. Es decir, que no se puede simplificar por 3. Este número no es simplificable por 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ahora hay que despejar a 1. Para despejar a 1, esto va a pasar dividiendo a esta expresión. Entonces vamos a hacer un poco mejor esto que está acá. Entonces, esto que está acá podríamos hacer la cuenta de cuánto da 2, 7.438 por 2. 2 por 8, 16. 2 por 3, 6, 1, 7. 2 por 4, 8. 2 por 7, 14. Esto dividido 3. El primer miembro es esto. 14.876 dividido 3. 14.876 dividido 3. Y esto, quién sabe, lo podemos escribir mejor. No sé cuánto mejor, ¿no? Es decir, esto es lo mismo que tener 1 sobre 3 a la 15. Vamos a escribir este paréntesis un poquito mejor. Sobre 3 a la 15. Entonces, esto es lo mismo que tener como un denominador 3 a la 15. Y acá me queda 3 a la 15 menos 1. Entonces, el segundo miembro es esto. Esto que está acá, se puede, lo que multiplica a 1 es esto. 3 a la 15 menos 1. Menos 1 resta a 3 a la 15, sobre 3 a la 15. Entonces esto es, estoy reescribiendo, es 3 a la 15 menos 1 sobre 3 elevado a la 15. Entonces acuérdense que lo que ustedes quieren hacer es despejar a sub 1. Quieren despejar a sub 1. Entonces, este número que está dividiendo a sub 1 lo paso multiplicando. Y este que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Bien? Entonces acá me va a quedar 3 a la 15. Ya lo borro. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, queda 3 a la 15 menos 1. Y eso da a sub 1. Entonces, obviamente que puedo simplificar a 1 y en lugar de 15 me queda 14. Y esto va a quedar indicado. Toda esta cuenta así fea queda indicada, porque tengo 3 a la 14, que es un número muy grande, multiplicando este número, dividido 3 a la 15 menos 1. Es decir, que la A1, yo para que vean que hay cuentas que no se hacen, digamos, que quedan indicadas, esto va a ser 3 a la 15 menos 1, y en el numerador va a quedar, voy a escribir primero este número, 14.876 por 3 a la 14. Cuidado, nadie se le ocurra simplificar este 3 a la 14 con este 3 a la 15, ¿no? Porque ese 3 a la 15 está restado con 1,
O sea que es un término del denominador. O sea que esto no se simplifica con esto. ¿Mm? O sea que eso es lo que me va a quedar. Bien. Y va a quedar así. Estas potencias las dejan indicadas. Y eso da el A sub 1. Es cierto que conocido el A sub 1 y conocida la razón, conocen cualquier elemento. ¿Está bien? Entonces podría uno pedirle cuánto vale el A sub 15, cuánto vale el A sub 21, etcétera, etcétera. Pero obviamente que las cuentitas son feas, muy feas. ¿Mm? Pero eso nos va a pasar en general en las progresiones geométricas, salvo que todo esté muy, con numeritos muy amigables. Las cuentas en las geométricas son de números bastante grandes y feos. Bien, me gustaría saber, vamos a parar un poco. ¿Qué dice el ejercicio 21? A ver. ¿No es el que aplicando propiedades o de dos maneras distintas sumar una progresión aritmética? ¿No es algo así? ¿No lo buscaron? ¿Cómo es el enunciado, No tiene, dice combinación, ahí está una explicación y está el ejercicio 21. Bueno, pero ¿qué dice? Decime el ejercicio 21, lo que dice. ¿Calcular qué? A, 7 cuartos. B, 10 octavos. Entonces no es el que yo quiero. ¿Qué es Capaz que lo me que estoy dice fijando en que cualquier lado. ¿Qué es lo que dice? ¿Calcular qué? Dado un conjunto con n elementos distintos, x igual x1, x2. Capaz estoy en otro lado, ¿no? A ver, espérate, vamos a parar la grabación. Entonces me dice calcular de dos maneras distintas esta suma. ¿Está bien? Entonces, primero miremos si es una progresión aritmética o no. Es decir, para i igual 1, lo que me da es lo que se llama A sub 1. Y A sub 1 es 4 por 1 más 5. Esto da 9. Para i igual a 2, da lo que nosotros llamamos A sub 2. Y es 4 por 2 más 5. 4 por 2, 8. Más 5, 8 más 5 es 13. Para i igual a 3, me da A sub 3, que va a ser 4 por 3 más 5. 4 por 3, 12, más 5, 17. La diferencia entre estos dos es 4. La diferencia entre estos dos también es 4. Por lo tanto, efectivamente, esto es una sucesión aritmética de primer término A1 igual a 9 y diferencia igual a 4. Entonces, si yo voy a usar la suma de una progresión aritmética, la suma de i igual 1 a 30 de 4i más 5 es la cantidad de términos, que son 30 por A1, que A1 vale 9, más A30, todo dividido 2. Por lo cual necesito calcular A30. A30 es A1
más 29, porque es 30 menos 1, 29, por la diferencia que vale 4. Entonces, de ahí voy a calcular a 30. Entonces, A1 vale 9, más 29 por 4. Esto nos va a dar 9 más, ¿cuánto es 29 por 4? 9 por 4, 36. 4 por 9, 36. 4 por 2, 8. Y 3, 11. O sea que esto es 116 más 9, 125. Entonces, el A30 vale 125. ¿Cómo calculé el A30? Conociendo el A1 y la diferencia. La diferencia, ¿cómo la encontré? Desarrollando A1, A2, y me di cuenta que la diferencia constante era 4. Bien, entonces acá ya tengo la fórmula. Me va a quedar 30 que multiplica A9 más A30, que lo acabo de calcular, que es 125, todo dividido 2. Acá puedo simplificar A1 y A15, y acá me queda entonces 9 más 125 es 134, ¿no es cierto? 15 por, si no me equivoco, esto es 134. Y hay que hacer esa cuenta. Entonces, 134 por 15. 5 por 4, 20. 5 por 3, 15. Y 2, 12. 5 por 3, 15 y 2, 17. Me llevo 1. 5 por 1, 5 y 1, 6. Y después 4, 3, 1. Esta cuenta da 0, 7 y 4, 11, da 10, 1, 2. 2010. Es decir, que esto nos da 2010. Entonces, esta suma, usando progresión aritmética, la fórmula que tenemos nos dio 2010. Nos ha dado 2010. Ahora, me dijeron que haga el mismo ejercicio, calcule esa suma, pero usando otras propiedades de la sumatoria. Entonces, la suma, voy a anotar, de I igual 1 a 30, de esta expresión, de 4i más 5, pensándola como progresión aritmética, me ha dado 2010. Ahora, ¿qué propiedades sé del símbolo de sumatoria? Propiedades del símbolo de sumatoria, que las voy a escribir acá. Que si uno tiene una suma desde j igual 1 hasta n de algo que sea j más bj, es decir, que tenga binomios que dependen cada uno de los términos de j, esto es lo mismo que la suma de los a sub j más la suma de los b sub j. Y después, que si tengo una suma de j igual 1 hasta n de un elemento constante c, esto es n veces c. Es decir, si siempre lo que estoy sumando es c más c más c, n veces, es n veces c. Y también, otra cosa que tenemos de propiedades del símbolo de sumatoria, es que si tenemos la suma de una constante c multiplicando a 1 a sub i para i de 1 a n, el c se puede sacar afuera
y me queda la suma de los A sub I. Porque pensar que la suma, este símbolo no es más que un símbolo que está indicando una suma, y la suma es asociativa, conmutativa, eso es lo que voy a explicar acá. Sumar binomios de la forma AJ más BJ, ¿qué sería? Y sería A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Bueno, entonces puedo poner todos los A primero y todos los B después, y asocio convenientemente y me queda esto. Después, ¿esto qué significa? Y bueno, esto significa que cada uno de los términos que estoy sumando tiene a C como factor. Entonces, ese C puede salir afuera. ¿Por qué? Porque aplico la propiedad distributiva del C en una suma y me da esto. Bueno, estas son las propiedades que podríamos usar en lo que sigue. Entonces, acá, si tengo la suma desde I igual 1 a 30, de 4i más 5, acá tengo binomio, entonces yo podría escribir como la suma desde i igual 1 a 30 de 4i más la suma desde i igual 1 a 30 de 5. 5 es constante respecto de i. Entonces va a ser, lo que estoy sumando acá son 30 veces 5, o sea que esto va a ser 30 por 5. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tenemos 4 multiplicando a i. Entonces, acá podría aplicar esta propiedad. El 4 sale afuera de la suma desde i igual 1 hasta 30 de i. Más, y esta ya dije que es 30 veces i. Perdón, 30 veces 5. Acá, ¿qué estoy sumando? Y acá estoy sumando lo siguiente. Estoy sumando 1 más 2 más 3 más 30. ¿Está bien? Esta suma que está acá no es otra cosa que esto. Y esto que está aquí es la suma de los primeros 30 números naturales. Y eso es una progresión geométrica. Perdón, aritmética. Que yo la otra vez les dije que era importante que se acordaran. Que la suma de i igual 1 a n, que no es otra cosa que 1 más 2 más n, aplico la fórmula de una progresión geométrica, es n por el primero más el último sobre 2. Esto es la suma de los primeros n números naturales. Esa hay que saberla de memoria, en realidad. Pero que si saben la de la progresión aritmética la sacan. Entonces esto es, 4 salió afuera y la suma de los primeros 30 números naturales va a ser 4, lo tengo, y esto es 30 por 1 más 30 dividido 2 más 30 por 5. Bueno, acá pueden simplificar a 1 y a 2. ¿Está bien? Entonces acá tienen 2 por 30 por 31, ya que 1 más 30 es 31, más 30 por 5. ¿Se dan cuenta que pueden sacar 30 factor común? 30 factor común ¿de qué? De 2 por 31, y 2 por 31 es 62, más 5. 62 más 5 da 67 por 30. Entonces esto es 30 por 67. O sea que es 670 por 3. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Está bien?
Esto lo tengo que tener, 670 por 3. Y el 0 se lo paso a este. 3 por 0, 0, 3 por 7, 21, me llevo 2, 3 por 6, 18 y 2, 20. Obviamente que me da lo mismo. Entonces acá aplicamos propiedades de la sumatoria. La suma de binomios es la suma de cada uno de los términos de ese binomio cuando dependen de i. Este no depende de i, pero sé que sumar constantes 30 veces es 30 por la constante. La constante en ese caso es 5. Acá tenemos 4 por i. El 4 puede salir afuera por la suma desde i igual a 1 a 30 de i. ¿Y qué es esto? Estoy sumando los 30 primeros números naturales. Los números naturales, todos, cada uno de ellos, fíjense que tengo 1, 2, 2, 3, es decir, que se obtienen sumando 1. O sea que eso es una progresión aritmética, para lo cual aplico, que es 30 por 1 más 30 sobre 2. Y ahora hacemos todas las cuentas y obviamente me da el mismo resultado que habíamos encontrado antes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, Nicolás. No sé, quién sabe, ya se fue. Lautaro, ¿sí? Bien, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer este. Va a ser similar, ¿eh? Pero así practicamos justamente esto. Entonces, primero vamos a ver si es aritmética. Entonces, vamos a extender los primeros términos para darnos cuenta cómo funciona. Si k vale 1, voy a obtener lo que llamamos a sub 1. Y nos va a dar 4 más 5 por 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Por 5, 0. Más 4, 4. Para k igual a 2, voy a obtener el a sub 2. ¿Y quién es el a sub 2? Es 4 más 5 por 2 menos 1. ¿Está bien? 2 menos 1 es 1. Por 5, 5. O sea que me queda 4 más 5. Esto me da 9. Para acá igual a 3, me va a dar el a sub 3. ¿Y qué es el a sub 3? Y es 4 más 5 por 3 menos 1. Esto es 4 más 5 por 2, 10. ¿No? Porque 5 por 2. O sea que esto me da 14. ¿Sí? O sea que fíjense que acá tengo 5 de diferencia, acá voy a tener 5 de diferencia, para acá igual 4, que voy a obtener el a sub 4, ¿y quién es el a sub 4? Es 4 más 5 por 4 menos 1, y 4 menos 1 es 3, o sea que voy a tener 4 más 5 por 3. 5 por 3, 15, más 4, 19. Vuelvo a tener 5 de diferencia. Entonces, efectivamente, es una progresión aritmética de diferencia 5. Acá tenemos quién es el A1, que vale 4, la diferencia vale 5. ¿Está bien? Y si lo pienso como progresión aritmética, entonces la suma es de k igual 1 a 45 de esa expresión de 4 más 5 por k menos 1 es igual al primero, o la cantidad de términos, si quieren, uso la fórmula esta, la cantidad de términos, nuestra cantidad de términos es 45, por el primero, que es 4, más a sub 45, que ahora lo vamos a calcular,
todo dividido 2. ¿Y qué es A45? Si yo conozco el A sub 1 y la diferencia, sé calcular A45. Entonces A45 va a ser A sub 1 más 45 menos 1 por la diferencia. Y la diferencia es 5. ¿Y cuánto vale A sub 1? 4. O sea que es 4 más 45 menos 1 es 44 por 5. Hay que hacer esa cuenta, ¿no? Entonces, 44 por 5. 5 por 4, 20. Me llevo 2. 5 por 4, 20 y 2, 22. 220. Esto da 220 más 4. O sea que es 224. 224 nos da el A sub 45. Entonces, la suma que estoy buscando es 45 por 4 más 224 sobre 2. Es decir, que tenemos que sumar acá y dividir. Entonces me quedó 45 que multiplica a 224 más 4 es 228. Dividido 2. O sea que este es simplificable por 2 a 1 y queda 1, 1, 4. O sea que hay que hacer 45 por 144. Perdón, 114. 114 por 45. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5 y 2 son 7. 5 por 1, 5. Y ahora 4 por 4, 16. 4 por 1, 4 y 1, 5. 4 por 1, 4. Entonces va a ser 0, es un 6. 7 y 6, 13. Llevo 1, 10 y 1, 11, 5. 5.130. Vale el A45. Vale la suma, ¿no? La suma esta, aplicando la suma de una progresión geométrica, nos dio 5.130. Bueno, ahora vamos a usar propiedades. Habiendo aplicado la suma de una progresión geométrica, nos dio eso. Y las propiedades van a ser similares a lo que apliqué antes. No hay nada nuevo en este momento, ¿eh? Entonces, la suma desde K igual 1 a 45, ¿de qué? De 4 más 5 por K menos 1. Entonces, esto es un binomio. Entonces voy a hacer la suma desde K igual 1 a 45 de 4 más la suma desde 5 por K menos 1, variando K de 1 a 45. Acá tenemos 45 veces 4, ¿no? Porque siempre es 4. ¿Cuántas veces? Desde 1 hasta 45. Entonces 45 veces 4. Entonces es 45 por 4. Más. Cuando K vale 1, fíjense que eso les da 0, ¿no? El primer término da 0. Entonces igual vamos a aplicar la fórmula y después hacemos lo del 0. Acá hay un 5 multiplicando a todo, ¿sí? Entonces el 5 puede salir afuera, el 5 por la suma desde K igual 1 a 45 de K menos 1.
Ahora, ¿cómo vamos a manejar esta suma? Vamos a pensar ahora en esta suma. Todo esto está todo bajo control. Ahora hay que mirar un poco qué es esto. Entonces vamos a pensar que es la suma, esta que está acá. La suma desde k igual 1 a 45 de k menos 1. Entonces, cuando k vale 1, esto me da 0. Cuando k vale 2, me da 1. Cuando k vale 3, esto es cuando 1. K igual 1. Cuando k vale 2, esto es 1. Cuando k vale 3, esto me da 2, porque es 3 menos 2, 2. Y así, cuando k valga 45, cuando k valga 45, esto me da 44. Entonces, fíjense que yo estoy, el 0 en la suma no influye porque es neutro. Entonces, en realidad yo estoy sumando desde el 1 hasta el 44. Entonces, esta suma es lo mismo que sumar la suma desde, vamos a cambiarle el nombre, desde j igual 1 a 44, los j. Si ustedes desarrollan esto, para j igual a 1 les da 1, para j igual a 2 les da 2, para j, así siguiendo, hasta 44 les da 44. Entonces, cambiamos el nombre de las cosas, porque acá en lugar, fíjense que cuando k valía 1, acá les daba 0. Entonces yo me quiero quedar con la suma de los términos no nulos. Y entonces los términos no nulos son desde 1 hasta 44. Entonces lo que estoy sumando es de j igual 1 a 44 los j. Que es lo mismo que sumar acá, ¿no? En lugar de i, que puse acá, ya dice j. Y es la suma hasta el 44, es 44 por 1 más 44 dividido 2. Eso es esta suma. Entonces, esto es 45 por 4 más 5 por esta suma que tenemos ahí, que podríamos achicar, fíjense algo, ¿no? Acá podrían A1 y A22. Ya lo pongo para escribir acá. Entonces, esta suma, que es esto que está acá, es 22. Y fíjense que entre paréntesis les quedó 1 más 44, que eso es 45. ¿Por qué hice eso? Porque acá tienen 45 y acá tienen 45. Entonces puedo sacar 45 factor común. 45 factor común de 4 más 22 por 5. 22 por 5 es 110, ¿no? Lo que le hicimos hoy. 22 por 5. 5 por 2, 10. Me llevo 1. 5 por 2, 10, una 11. 110. Esto da 110. El 45 lo saqué afuera. Entonces esto es 440 por 45. Y hagamos 440 por 45 y van a ver qué les da eso. Vamos a la cuenta. 440 por 45. ¿Qué hice yo? Parece que tenía que sumar y multipliqué, ¿no? A ver, esperen un poquito. No sé qué hice. Voy a hacer de nuevo. Me parece que quería multiplicar y era sumar. 45 que multiplica a 4 más
esto por esto que 110, sí, creo que quería multiplicar. Y esto es 45, esto es 45 por 114. Creo que multipliqué estos dos. Entonces, 110 más 4 es 114. 114 por 45. Multiplico por 5, 5 por 4, 20. 5 por 1, 5 y 2 son 7. 5 por 1, 5. ¿Está bien? 5. 4 por 4, 16. Me llevo 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. 4 por 1, 4. O sea que queda 0, 3, 10, 5. Obviamente que nos dio lo mismo. Aplicando las propiedades también nos dio, me llevaba un 1, ¿no? 13, ¿no? Controlémosme, por favor. 0. 7 y 6, 13, me llevo 1. 5 y 5, 10 y 1, 11. 5.130. Aplicando propiedades. Lo único de difícil que tiene este es darme cuenta de esta situación. Que cuando tengo que sumar de k igual 1 a 45, k menos 1, el primero es un 0. Después empiezan a generarse todos los números naturales, pero cuando k vale 45, el último es 44. Entonces, en realidad lo que estoy sumando son los números naturales de 1 a 44. Entonces, la expresión es la suma desde j igual 1 a 44 de j, con diferencia 1, donde la cantidad de términos son 44, y es el primero que vale 1 por el último que vale 44 sobre 2. La diferencia de esta progresión geométrica es 1. El primero es 1, el último 44, la cantidad de términos son 44 dividido 2. ¿Bien? Bueno. Entonces, este ejercicio me parecía interesante porque había tenido muchas consultas sobre ese ejercicio, me parecía que, quién sabe, les podía traer dificultad. ¿Se entendió esto? Entonces el 22 dice, dada la siguiente sucesión, que está dada de manera recursiva, por eso es distinto a lo que vimos hasta ahora, dice lo siguiente, a ver, no me digas, esto se me apagó, 1, 2, 3. Entonces, C1 es igual a 3. ¿Está bien lo que digo? Sí. Y Cn es 4 más Cn menos 1 para n mayor o igual que 2. Calcular la suma desde k igual 1 a m de los E sub k. Y después dice, esto sería en la parte A, y en la parte B es dar el valor de la suma desde k igual 10 a 67 de los E sub k. Bueno, entonces primero vamos a analizar si esto es una sucesión aritmética o geométrica. Entonces, C1 vale 3. Acá tengo una maquinita para ir generando todos los elementos. Entonces, C2 vale 4 más C1.
4 más 3. Eso nos da 7. C3 es 4 más C2. Es decir, que va a ser 4 más 7. Y eso nos da 11. C4 es 4 más C3. ¿Bien? Que es 4 más 11. Eso nos da 15. Entonces, yo puedo calcular estos elementos y me doy cuenta que la diferencia entre estos dos es 4, la diferencia entre estos dos también es 4. Otra manera de pensarlo es pensar que el Cn menos Cn menos 1 me da 4. ¿Está bien? Por la fórmula. ¿Sí? Y el C1 vale 3. Entonces, un elemento menos el anterior siempre nos va a dar 4. Porque lo dice acá. ¿Y cuánto vale C1? C1 vale 3. Fíjense que se hace el C2 menos C1, es decir, 7 menos 3 también les da 4, ¿no? Es decir, que es una progresión geométrica con C1 igual a 3 y diferencia igual a 4. Entonces, ¿quién es el Cm? ¿Por qué digo quién es el Cm? Este ejercicio me va a quedar en función, esta parte me va a quedar en función de m. Entonces, ¿cuál es la fórmula desde k igual 1 a m de los C sub k cuando están en progresión aritmética? Tengo que aplicar esto. Es la cantidad de términos, que es m, por el primero, que es C1, más Cm dividido 2. M queda como m. C1 lo conozco. C1 es 3. El Cm lo puedo dejar indicado sobre 2. Ahora, también podría escribir algo más sobre Cm, pero no vale mucho la pena, porque fíjense, ¿qué es lo que podrían escribir de Cm? Cm va a ser 4 más Cm menos 1. ¿Está bien? Y también podrían pensar que la diferencia es 4. Ya vimos que la diferencia era 4. Y el Cm, también otra manera de pensarlo, es el C1 más m menos 1 por la diferencia que es 4. Entonces, mucho mejor no les queda si hacen esta observación, ¿no? Que esto es 3 más m menos 1 por 4. Fíjense que también queda en función de m. Lo único que en lugar de escribir acá Cm van a escribir esto. Entonces, va a quedar m. Este 3 porque es el C1. Y después, en lugar de Cm, escriben 3 más m menos 1 por 4. Todo dividido 2. O sea que les queda 6 más m menos 1 por 4 sobre 2 por m. Queda en función de m. Queda en función de m. Mucho mejor no queda. Entonces, la suma de esta la pueden escribir como m por 3 más cm dividido 2. ¿Está bien?
¿Por qué 3? Porque 3 es el primero. Así sumo de 1 hasta n. Muy bien. Ahora, en la parte B, nos están pidiendo que sumemos desde 10 hasta 67. Entonces, nosotros de 1 hasta 67 sabemos. Entonces, de 1 hasta 67 va a ser aplicar esta fórmula desde k igual 1 a 67 de los CK, va a ser 67 por 3 más C sub 67 dividido 2. Después calculamos quién es C sub 67. En un momento lo calculamos. Eso lo sabemos hacer y sabemos calcularlo. Ahora, pero a mí me piden la suma desde 10, que estará por acá, hasta 67. Entonces, para quedarme con esto, que es lo que me están pidiendo, voy a calcular esta que está acá, que es la suma de 1 a 9. Entonces, para quedarme con esta suma, que vamos a llamarla S, a esta le voy a restar la suma desde k igual 1 a 9, porque acá está 9, y si yo resto hasta 9, a la que va de 1 a 67, me quedo con 10 a 67. Entonces, la suma de 1 a 9 de C sub k. ¿Y qué son? Y va a ser 9 por 3 más C9 dividido 2. Entonces, para encontrar esta, va a ser esta suma, ¿bien? Esta suma, la que empieza en 1 y termina en 67, menos la que empieza en 1 y termina en 9. Entonces, supongamos que esto lo llamo T, y esto lo llamo H. Entonces, para que me dé S, esta parte es H, ¿está bien? Y todo esto es T. Entonces, para quedarse con S, hacen T menos H. Esto es T menos H. Bueno, entonces vamos a calcular estas cosas. Para calcular estas cosas, ¿qué necesitamos? Necesitamos C67. Entonces, acuérdense que como es una progresión aritmética, C67 es el primero, que es 3, más 67 menos 1 por la diferencia. Y la diferencia habíamos visto que era 4. La diferencia era 4. ¿Se acuerdan que C2 les daba 4 más 3? Es decir, que esto les daba 7. C3 les daba 4 más 7, que les daba 11. Es decir, la diferencia es 4, porque esto menos esto siempre da 4. O sea que acá la diferencia ya hemos obtenido hoy, que era 4. Entonces acá les va a quedar 3 más 66 por 4. Entonces vamos a calcular 66 por 4. 66 por 4. Entonces esto es 3. 4 por 6. 6 por 4, 24. Me llevo 2. 6 por 4, 24 y 2, 26. O sea que es 2,67. Eso da 60. C67 da 2,67. O sea que esto es 67 por 3 más 2, 67 dividido 2. Esto es 270. 270 por 67 dividido 2. 270 dividido 2. 270 dividido 2
me da 135. O sea que esto es 67 por 135. Hay que hacer esta cuenta. Bien. Y ahora vamos a hacer esta cuenta. Vamos a calcular quién es C9. C9 es el primero, que es 3, más 9 menos 1, que es 8, por la diferencia, que es 4. Entonces, eso es el 9. Es el primero, que vale 3, más 9 menos 1, que es 8, por la diferencia, que es 4. O sea que es 3 más 32, esto da 35. Entonces, esta cuenta, la suma hasta 9 de los CK va a ser 9 por C9, dijimos que vale 35, más 3, 38, sobre 2. 38 dividido 2 es 19, ¿no? Entonces es 9 por 19. Bueno, entonces hay que hacer estas cuentas. Y después a T le vamos a restar esto y me voy a quedar entonces con lo que quiero. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Ustedes hoy están muy haraganes, no me hacen ninguna cuenta. Bien. Entonces, tenemos que hacer 135 por 67. 7 por 5, 35, me llevo 3. 7 por 3, 21. Y 3, 24, me llevo 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. 6 por 5, 30, me llevo 3. 6 por 3, 18 y 3, 21, me llevo 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. 5, 4, 10, 9. Es decir, que esta cuenta da 9.045. ¿Qué es lo que da 9.045? Sumar de 1 hasta 67. Después, sumar de 1 hasta 9 da 9 por 19. O sea que es 19 por 9. 9 por 9, 81. 9 por 1, 9 y 8, 17. 171, ¿no? 9 por 9, 81. 9 por 1, 9, 171. Entonces, la cuenta que yo quiero, que es ir de 10 a 67, es a la suma de 1 a 67, le resto la suma de 1 a 9. Entonces, con eso me quedo con la suma de 10 a 67. Entonces, lo pedido es 9.045 menos 171. ¿Y esto qué me da? Me da 4, 14 menos 7, 7. Me quedo en 9, menos 1, 8. No, a ver, si no me estoy equivocando. Si no lo escribo así, a esta altura del día, me puedo equivocar muy fácil. Entonces, este es 4. 14 me quedó en 7. Y acá me quedó en 9, menos 1, 8. Y este me quedó en 8. 8.874. 8.874. Es lo que me pidieron. La suma de 10 a 67 hay que calcularla como la suma de 1 a 67 menos la suma de 1 a 9. ¿Por qué? Porque la fórmula que tengo para progresiones aritméticas van desde 1 hasta n. Bien. ¿Se entendió?
Pregunto, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno. Me tienen que preguntar si es que no entendí. Entonces, el A sub 1 me da 1. El A sub 2 me da 3. El A sub 3 me da 5. Entonces, ¿cómo puedo escribir estos números? El A sub 4 me da 7. Entonces, tengo que encontrar una manera de escribir los números impares. Que en el 1 me dé 1. ¿Está bien? En el 2 me dé 3. Entonces, fíjense que ustedes saben que 2K más 1 o 2K menos 1 me da un número impar. Porque si yo pongo acá K igual a 1, me da 3. Si acá pongo K igual a 1, me da 1. También si acá pongo K igual a 0, me da 1. Pero acuérdense que yo necesito empezar desde 1. Porque en este capítulo hemos pensado que los naturales a partir del 1 para contar más fácil. Entonces, ¿cuál fórmula van a usar? ¿Esta o esta? Pregunto, ¿cuál van a usar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, muy bien. Entonces, esto sería 2 por 1 menos 1. Esto sería 2 por 2 menos 1. Esto es 2 por 3 menos 1. ¿Están de acuerdo? 2 por 1, 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6 menos 1, 5. 2 por 4, 8 menos 1, 7. ¿Está bien? Entonces me dice que encuentre la suma hasta el impar número 100. Entonces, fíjense que este es el impar número 1, el impar número 2, el impar número 3, el impar número 4. Entonces, el impar número 100, ¿qué va a ser? Y va a ser 2 por 100 menos 1. Ese es el impar número 100. Entonces, lo que quiero encontrar es la suma. Tengo dos maneras, parecido a lo que hicimos hace un rato, ¿no? Los números estos, cualquiera, es de la forma 2K menos 1. Cualquiera es 2K menos 1, variando K mayor o igual que 1. Y quiero llegar hasta el 100, es decir, que quiero sumar la suma desde K igual 1 a 100, ¿de qué? De 2K menos 1. Y acá tengo también dos maneras de hacerlo, ¿no? Usando como progresión aritmética o usando propiedades. Y bueno, me va a convenir usando la progresión aritmética, seguramente que va a ser más rápido. Entonces, ¿cuántos estoy sumando? Estoy sumando 100. ¿Quién es el primero? Y el primero es el 1. Bien, la 1 vale 1. ¿Y cuánto vale el centésimo número impar? Y es 2 por 100 menos 1. Es decir, que es 200 menos 1, es decir, 199. Entonces es 1. Este es el A sub 1. Este es el A sub 100. Y el A sub 100 vale, cuando K vale 100, es 2 por 100 menos 1. O sea que da 200 menos 1, 199. Dividido 2. Es decir, que da 100 por, esto es 200, dividido 2.
podemos simplificar a 1 y a 100. Entonces es 100%. Y 100% es un 1 seguido de 4 ceros. Entonces esa es la suma de los primeros 100 números impares. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Sí para todos? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero le buscamos la forma, ¿no? Le buscamos la vuelta para obtener esta sucesión de todos los impares. Entonces nos dimos cuenta que el 1 lo podía escribir como 2 por 1 menos 1, el 3 como 2 por 2 menos 1, así siguiendo. Entonces, en la sub 100, fíjense que si acá dice 1, estoy teniendo el primer número impar. Si acá dice 2, estoy teniendo el segundo. Entonces, si acá dice 100, voy a tener el impar número 100. Entonces va a ser 2 por 100 menos 1. Esa cuenta, porque lo voy a necesitar en la suma, me da el número 199. El 199 es el centésimo número impar. Entonces me pedían que sumara hasta el centésimo número impar. Entonces va a ser 1, la suma de 1 a 100 de los números impares dados por esta fórmula. Entonces es 100 por, bueno, aplico la fórmula de la progresión aritmética. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, quiero que hagan ustedes algunos ejercicios, ¿no? Porque si no, si no practican ustedes, no nos sirve, ¿eh? Inducción no entra, o sea que terminan con el ejercicio 33, este capítulo. Entonces, sería bueno que para la próxima, que es el viernes, traten de tener por lo menos un vistazo sobre todos estos ejercicios. Y por ahora terminamos. ¿Qué les parece?